ya pues por fin finalizando la lección número 10, ¿verdad? Esa es la que vamos a estar terminando ahora, lección número 10. Vamos a estar viendo la última parte de nuestro tema, que es el canon bíblico, entre las páginas 72 a la página 75. Hemos hablado ya de los manuscritos originales, acerca de las copias que se han encontrado de esos manuscritos y el texto más adecuado, más idóneo para decir que tenemos un texto confiable. En este día vamos a estar viendo temas relacionados con el canon bíblico y vamos a ver a qué se refiere este punto, ¿verdad? Hermano Jesús, ¿quiere por favor dirigirnos en oración? Gracias, mi Padre, por este grupo de tus hijos que estamos aquí con el propósito de venir a aprender más de tu palabra, Señor. En tus manos pongo a nuestro hermano Naúm, que tú lo uses, Señor, de una gran manera, Señor, como siempre lo has hecho, que salgan bendecidos de este lugar, Señor, y que lo pongamos por práctica, Padre Celestial. Gracias porque hemos sido bendecidos en esta tu casa de oración, Señor y buen Padre, a través de tus maestros, de tus siervos, de la música, Señor, que es de bendición, Señor, a nuestras vidas, Señor. Sigue bendiciendo este lugar, Señor, y donde quiera que tu nombre es predicado, Señor, y buen Padre. Trae con bien a aquellos que vienen en camino, Señor, para juntos gozarnos en tu nombre. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, te pido todas estas cosas. Amén. Amén. Gracias, hermano. Mi propósito ahora con este último tema de la lección 10, esta última parte, es, hermanos, que nosotros tengamos claro que independientemente del canon bíblico que tenemos, lo que quiero realzar es el hecho de que el canon, hay instituciones que se otorgan el privilegio, el honor de haber definido el canon bíblico. Y lo que yo trataré de, no tanto la idea de demostrar, sino de que veamos incluso con la palabra misma, de que el canon en sí no ha sido establecido por ningún ser humano. Hay una institución del canon, un reconocimiento del canon, pero no en sí una definición del canon. Y ya lo vamos a ver poco a poco. Vamos a notar cómo la Biblia misma ha dado testimonio de sí misma que ella es la palabra de Dios. Y eso no lo defino yo. Yo no puedo definir si esto es palabra de Dios o no es palabra de Dios. No me vaya a malentender. Yo no puedo definir si esto es palabra de Dios o no es palabra de Dios. La Biblia misma se define como palabra de Dios. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Entender que es la palabra de Dios, aceptar que es la palabra de Dios, pero yo no voy a decir, Génesis es la palabra de Dios porque yo siento que es la palabra de Dios. No, es la palabra de Dios porque la Biblia dice que es la palabra de Dios. ¿Sí me doy a entender? Ese es el propósito mío ahora, ¿verdad? Porque estamos viendo historia y aún textos bíblicos, podemos decir, casi no se han visto en esta parte del estudio, porque estamos viendo historia, ¿verdad? Sin embargo, sí debemos de entender que tras de toda esta historia Dios ha estado obrando, preservando su palabra, y hoy es lo que trataremos de ver en cuanto al canon bíblico. Entonces, el tema que lo vamos a dividir en tres partes. Primero el canon del Antiguo Testamento, luego el canon del Nuevo Testamento, y vamos a hablar un poquito acerca de los libros deuterocanónicos o apócrifos, ¿verdad? Entonces, para empezar, canon. Canon, aunque ya se ha definido, y espero lo recordemos, traigo acá una definición del diccionario Léxico Hellman del Nuevo Testamento griego, donde canon en realidad la palabra simplemente significa regla o norma. Y hay una historia detrás de esto, no me interesa tanto esa historia, sino el significado que para nosotros tiene ahora esta palabra y la forma en que la Biblia misma la ha usado para expresar qué es canon. Por ejemplo, según el diccionario, esta palabra, entre otras cosas, significa una base de comparación. Es decir, hay una norma establecida y yo comparo sobre esa norma las cosas que estoy tratando de evaluar, ¿verdad? Así, por ejemplo, cuando usted está pasando un examen en la escuela, usted tiene, digamos, 10 preguntas. Esas 10 preguntas deben de ser respondidas correctamente y su rendimiento se mide en base a esa regla de 10 preguntas. No estoy hablando ahorita del conocimiento, sino del establecimiento de la norma. Ok, alcanzó la mitad del 50%, entonces no alcanzó la norma.
O sea, no llegó a la norma establecida, aplazó el examen. O bien, si se acepta con 5 de nota, pues la pasó, ¿verdad? Pero esa es la idea de canon, una base de comparación, un punto de referencia, algo que nos dice a dónde debemos de llegar, o sea, una línea o estándar contra el cual pueden evaluarse otras cosas. Y el apóstol Pablo usa esta palabra en Gálatas capítulo 6 y versículo 16. Dice, y a todos los que no andan conforme a esta regla, la palabra ahí es canon, ¿verdad? Conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Entonces la palabra que usa Pablo ahí es canon y se refiere cuando dice a los que no andan conforme a esta regla en cuanto a las normas que la Biblia establece, ¿verdad? Entonces él lo pone, lo traigo como ejemplo, lo pone ahí, usa esa palabra allí. Con respecto a la Biblia, cuando hablamos de canon bíblico, el término se refiere a los libros que cumplieron los requisitos y por lo tanto fueron dignos de inclusión dentro del canon, según el libro El origen de la Biblia de Philip Wesley Comfort y Rafael Alberto Serrano. De hecho, la mayoría de citas a las que voy a hacer referencia ahora vienen de este libro. La palabra indica canon, espéreme, todavía no tengo que leer eso. La primera aplicación directa a la Biblia del término canon parece provenir de San Anfiloquio. No me pregunten quién es porque no lo conocí. Vivió allá por el año 380, ¿verdad? En esa época él hizo esa primera asignación directa de canon a la Biblia. Diccionario enciclopédico de la Biblia de Alfonso Ropero. Y en este caso la palabra indica la regla, así lo usó San Anfiloquio, como la regla por la que los contenidos de la Biblia tienen que determinarse y en segundo lugar un índice de los libros que constituyen ese canon, esa Biblia, ¿verdad? De hecho, él le llamó catálogo de las Escrituras y ahí es donde él usa por primera vez, decíamos, la palabra canon como una aplicación directa al término relacionado con la Biblia. Entonces, cuando hablamos de canon bíblico, vamos a entender de que los libros que tenemos acá, aparte de lo que ya mencioné, de ser inspirados por Dios, de ser palabra de Dios, han sido sometidos a cierto tipo de pruebas, que son pruebas lógicas en base a lo que la Biblia misma dice acerca de ella, en base a quiénes la escribieron, en base a por qué la escribieron. Entonces, todos esos aspectos se toman en cuenta para definir el canon bíblico. Y por eso hemos estado resaltando en las lecciones anteriores, y yo sé que cuando se han estudiado otros temas, hemos visto el hecho de que la palabra es infalible, es inerrante, porque es palabra de Dios, porque es inspirada por Dios, y en ese sentido, pues entendemos de que lo que tenemos aquí es la palabra verdadera de Dios, aun cuando no son los manuscritos originales. A propósito, ¿de qué nos pueden servir a nosotros los manuscritos originales? Yo no hablo hebreo, yo no hablo griego y veo un montón de letras, no voy a decir garabatos, ¿verdad? Porque son letras, para mí pueden no serlo, son letras que otros entienden, yo no las entiendo. Entonces de nada me serviría a mí, que no sé griego o hebreo, tener manuscritos originales acá y decir, no, es que yo los tengo, miren, aquí están. Tenemos la palabra en nuestro idioma que entendemos que es la traducción correcta, legítima de los manuscritos originales. A los libros inspirados, es decir, a la Biblia, los que están incluidos en la Biblia, se les llama canónicos, en el sentido de que están dentro del canon y ahora se han convertido incluso en la regla que nos indica la forma en que nosotros debemos de vivir, adorar a Dios, alabar a Dios, la forma en que debemos de comportarnos, de estudiar la palabra y todo eso lo encontramos en las Escrituras. Desde el siglo IV, ya mencionamos el año 398, los cristianos han usado canon para referirse a una lista autoritativa, con autoridad, de libros que pertenecen al Antiguo Testamento o al Nuevo Testamento, ¿verdad? Desde el siglo IV ya se tiene esa idea de llamarle canon a los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Yo sé que la información que traigo es un poco más ampliada que en el libro, pero me interesa que veamos así como una información más ampliada, ¿verdad? Para que tengamos este conocimiento general.
El libro nos menciona que en el tercer concilio de Cartago, esta palabra canon se empleó para hacer referencia a la lista de libros inspirados de las Escrituras. Y yo mencioné hace un rato el año 398 y aquí también nos pone que el año 397. La verdad que el concilio de Cartago abarcó un periodo de tiempo un poco largo, ¿verdad? Entonces no fue celebrado en un solo año. Ahora bien, hermanos, nosotros tenemos la Biblia dividida en dos partes, ¿sí? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Tanto el canon del Antiguo Testamento como el canon del Nuevo Testamento fueron definidos al final, digamos, por así decirlo, en el Concilio de Cartago que estamos mencionando. Pero en realidad, el canon del Antiguo Testamento estaba definido desde antes. ¿Por qué estaba definido desde antes? Porque el pueblo hebreo ya tenía su Biblia hebrea. Ellos ya tenían su Biblia que incluían los libros de la Biblia, que simplemente lo que se hizo en el Concilio de Cartago fue decir, ok, ya están, ¿no? Y la Iglesia católica, apostólica y romana, se adjudica que ellos tienen la autoridad para definir qué libros son bíblicos y qué libros no son bíblicos. Pero no hay ningún ser humano que tenga esa autoridad, porque en ese caso estaríamos diciendo, mira Señor, tú pudiste escribir todo lo que quisiste, usar a tus profetas para que escribieran todo lo que quisieron escribir, pero nosotros en última instancia somos los que decimos si el profeta escribió por ti o no. Y eso no es posible, ¿verdad? Estamos poniéndonos en ese sentido sobre la autoridad de Dios. Entonces, el canon del Antiguo Testamento, vamos a hablar de ese punto ahorita, de la primera parte de nuestra Biblia. Las escrituras del Antiguo Testamento fueron escritas en un periodo de más o menos 1000 años. ¿Verdad? Y hay unas cifras ahí, algunos un poco más, algunos un poco menos. Aquí nos pone que es una fecha más o menos del año 1450 a.C. hacia el año 400 a.C. Ustedes recuerdan que Israel fue enviado a Babilonia, cautivo, después de cierto tiempo de estar ahí, que Babilonia fue conquistada por otros reyes. Después hubo un decreto, por ejemplo, de Ciro, un decreto de Darío, para que el pueblo de Israel regresara a la tierra que les correspondía. Cuando ellos regresaron, hubieron dos personajes importantes de la deportación, eran Esdras y Nehemías, y esto fue, hermanos, alrededor del año 450. Según algunas tradiciones, dicen que el que definió o cuando se definió el canon del Antiguo Testamento fue una reunión, un concilio dirigido por Esdras. Por eso es que se pone más o menos hasta el año 400 a.C., ¿verdad? Es decir, ya había una definición del canon antes de que en el siglo IV de nuestra era se dijera, estos son los libros. Ya estaba incluso entendido, aceptado por el pueblo hebreo. Se considera que hacia el año 300 a.C., como una fecha tope, todos los libros del Antiguo Testamento habían sido escritos, recopilados y reconocidos como la Sagrada Escritura. A esta época, 300 a.C., nos guste o no, o les guste o no, la Iglesia Católica Romana todavía no existía. ¿Ok? La base principal, y he estado haciendo hincapié en esto, para incluir un libro en el canon bíblico es que tenga la autoridad de Dios en lo que dice. Que sea palabra de Dios. Y esto vamos a ver más adelante qué versos bíblicos o algunos de los versículos bíblicos que verifican, que certifican, que afirman que la Biblia es palabra de Dios. Desde el Antiguo Testamento encontramos, hermanos, la afirmación de que Dios es el autor de todo lo registrado en las Escrituras. Sí, usted me va a decir, mire, pero hay palabras que Dios no las dijo, las dijeron otras personas y están en la Biblia, esa no es palabra de Dios. Es cierto, la dijo el rey David, la dijo incluso a veces una persona que no era ni siquiera del pueblo judío, ¿verdad? Incluso enemigos del pueblo de Israel dijeron cosas y está registrado en la palabra. Ahora bien, esa palabra no la dijo Dios, es muy cierto, pero el registro bíblico está autorizado por Dios y en ese sentido se convierte en palabra de Dios porque el propósito de Dios es enseñarnos algo a través de eso que esa persona dijo. ¿Sí me explico? ¿Verdad? Podemos tener una Biblia y decir, miren, todo lo que dijeron los que no fueron hablados, inspirados por Dios, la vamos a quitar y esto. No, también aquellos hombres fueron inspirados por Dios, aunque dijeron cosas en contra del pueblo de Israel.
¿verdad? Porque él dice, por ejemplo, que Nabucodonosor era preparado por Dios, era el siervo de Dios para hacer esto. Nabucodonosor no era un conocedor de Dios, ¿no? A Ciro él le llama mi ungido, y cuando le dice a Ciro mi ungido no está refiriendo al Señor Jesucristo, se está refiriendo a Ciro, el emperador, o sea, lo dice así en forma directa, ¿no? Y Ciro hizo cosas, dijo cosas, y todo eso está registrado también en las Escrituras. Entonces, ese registro, por eso dice la afirmación de que Dios es el autor del registro autorizado en la Biblia de esos temas. Y ahorita sí, Éxodo 24:7, aquí está el versículo escrito. Dice que Moisés tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿Por qué hago hincapié y leí más lento lo que está en amarillo? El pueblo dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. ¿Y dónde estaba lo que Jehová había dicho? En el libro del pacto que Moisés estaba leyendo al pueblo, que estaba entregando al pueblo. El pueblo entendió que esa era palabra de Dios. Dios le dio la orden a Moisés de que escribiera esas cosas. Dios le dio la orden a Moisés que se las enseñara al pueblo. Entonces es palabra de Dios. Y el pueblo aceptó que era palabra de Dios. No dijo, ok, definimos que eso es palabra de Dios. Si ustedes ven, dice, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. No dicen, haremos todas las cosas que nosotros consideramos que Jehová ha dicho. No, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, ¿verdad? Y debemos de ser muy cuidadosos cuando leemos esto. Digo, ¿por qué? Porque entre líneas, hermanos, nos está diciendo, miren, era la palabra de Dios, ¿verdad? Ellos lo entendieron como palabra de Dios y ellos lo aceptaron y lo obedecieron como palabra de Dios. Y entendemos a la luz de las Escrituras de que Dios fue el que le dio esa orden a Moisés, como Moisés también lo manifiesta. Me salté un poco, hay varias citas de por medio, pero no es mi interés que veamos ahorita todas las citas. Daniel capítulo 9 y versículo 11. Daniel está orando porque ha reconocido el problema del pueblo. El pueblo había sido infiel a Dios, había desobedecido a Dios, había hecho a un lado la ley de Dios y por eso era la deportación, de hecho. Y Daniel dice, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz. Daniel está diciendo, Señor, allá teníamos una ley, y se refiere en ese momento al Pentateuco, ¿verdad? Allá tenemos la ley, y esa no es la ley de Moisés, no es la ley de los líderes del pueblo de Israel, no, le dice, es tu ley, es la ley de Dios. Y ellos se apartaron para no obedecer tu voz, la voz de Dios que estaba manifestada en la ley. Si vemos lo que la Biblia está diciendo, la Biblia dice, esta escritura es palabra de Dios. Dice, todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios. Y contra él pecamos, termina el versículo. No lo traigo ahí pues porque ya consideré que era estar hablando más del tema, ¿no? Entonces lo vemos así. Éxodo 24:7, Daniel 9:11 hasta ahorita. Números 33:2. Moisés, dice acá, escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. ¿A qué se refiere esto? Cuando Israel salió de Egipto, estuvo 40 días en el desierto, ¿verdad? Y después de esos más o menos 40 días, que era lo que podía llevar el viaje entre Egipto y la tierra prometida, fueron enviados espías, reconocieron la tierra y se sublevaron contra Jehová. Entonces Dios los castigó y ellos también tardaron 40 días en reconocer la tierra y le dijo, pues un año por cada día, 40 años van a estar en el desierto. En esos 40 años, miren, un recorrido que podía hacerse en 40 días, Israel lo hizo en 40 años. Por tanto, Israel anduvo dando vueltas en el desierto. Y dice que Dios le dio la orden a Moisés de que escribiera cuándo había salido de qué lugar, qué habían hecho, a qué lugar habían llegado, cómo los hizo el Señor. A eso se refiere a las jornadas. Cuándo descansaron, cuándo los detuvo. El Señor dijo que iban a estar aquí un tiempo. Cuando el Señor les dice salgan y vayan, continúen su camino. Todo eso dice, Moisés escribió esas salidas porque Jehová le había dicho que lo hiciera, ¿verdad? Y estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Es decir, Moisés está escribiendo acá que los registros del viaje de Israel fueron escritos
por orden de Jehová. ¿Verdad? Es la palabra de Dios la que le dijo eso. Primero de Samuel, capítulo 10 y verso 25. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino. El pueblo de Israel había dicho, queremos un rey como las demás naciones. Ya no queremos tener aquí a los jueces, ya no queremos tenerles a ustedes como jefes de nosotros, queremos un rey como todos los demás. Entonces, cuando se les concede el rey, Samuel recitó, dice luego al pueblo, las leyes del reino. Estas son las leyes que van a gobernar en Israel, ¿verdad? Esto es lo que el rey va a hacer, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Y dice que Samuel le leyó esto al pueblo y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová, ¿verdad? Porque era orden de Dios que el pueblo supiera cómo se iba a comportar el rey con ellos y qué tenían que hacer ellos. Isaías 38. Dios le dice a Isaías, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero. ¿Y cómo dice? Eternamente y para siempre. ¿Verdad? La palabra de Jehová permanece para siempre. Pero aquí le dice, escribe todo esto que te he dicho, ponla en una tabla, pero también escribe en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Hasta ahorita hemos visto, la Biblia en el Antiguo Testamento asegura que ella es palabra de Dios. David, en 2 de Samuel, capítulo 23, versículos 1 al 3, dice, estas son las palabras postreras, las últimas palabras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, describiéndose a sí mismo. ¿Qué es lo que dijo él? El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Yo he hablado porque Dios me ha dicho que hable. Yo he hablado lo que Dios me ha pedido que hable. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Es categórico, ¿no? El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Ahí hay una coma, ¿no? El Dios de Israel ha dicho, y no es que haya dicho, me habló la roca de Israel. David está diciendo, el Dios de Israel ha dicho. ¿Quién es el Dios de Israel? Me habló la roca de Israel. O sea, es la misma frase. Recordemos que este es un lenguaje poético. La segunda línea está enfatizando lo que la primera línea dice. Aquí está, la puse en seguido por espacio, pero en su Biblia está una frase arriba y la otra abajo. El Dios de Israel ha dicho, coma, me habló la roca de Israel, enfatizando la frase anterior, ¿verdad? Y dice, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Y aquí está refiriendo al reinado de Cristo, al dominio de Cristo sobre la tierra. Entonces, hermanos, toda la Biblia afirma que es palabra de Dios. Nadie duda de los críticos, nadie duda que el Pentateuco estaba completo y era canónico, aceptado por todo el pueblo de Israel para la época de Esdras y Nehemías en el siglo V a.C., lo que les mencioné un poco antes, pero aquí ya escrito en las palabras de estos señores en el origen de la Biblia. Y es posible, dice, incluso que haya sido bastante antes, no necesariamente hasta el siglo V. ¿Verdad? El siglo V fue la época del regreso a la deportación, entonces todo eso, y ya dice, en esa época pues ya estaba reconocido como palabra de Dios, como canon bíblico. Sin embargo, dice este escritor, pudo haber sido mucho tiempo antes. ¿Por qué? Porque desde antes ya los reyes de Israel reconocían el Pentateuco, reconocían el libro de la ley como palabra inspirada por Dios, como algo canónico, sagrado, ¿verdad? Ellos ya lo tenían claro en ese sentido. La fecha cuando los profetas, aquí me estoy metiendo en líos, ya voy a tener que explicar un poco esto quizás. La fecha cuando los profetas y los agiógrafos fueron organizados en sus secciones separadas fue posiblemente alrededor del año 165 a.C., es decir, ahí por el siglo II, ¿verdad? Antes de Cristo, de la misma fuente. Ahora, en el contexto del judaísmo, agiógrafo, lo voy a explicar. Agiógrafo es una palabra compuesta y significa escribir o hablar, registrar algo acerca de los santos, de personas santas.
acerca de cuestiones santas. A eso se llama hagiógrafo. Pero en el contexto del judaísmo, en el contexto bíblico, si queremos decirlo también, el término hagiógrafos, que en hebreo es ketubim, se refiere a la tercera sección de, que me va a enredar la lengua, del Tanaj, que es la Biblia hebrea. Está ubicado en la Biblia hebrea, ya lo van a ver más adelante, no se preocupen por eso, después de la Torá o de la ley. Y los Nevim son los profetas. Es decir, los libros que componen los hagiógrafos, que quiere decir los escritos X, son diversos en género, incluyendo poesía. Entre esos están salmos, cantar de los cantares, sabiduría, proverbios, dice sabiduría porque está tomando aquí un apócrifo, ¿verdad? Proverbios, Eclesiastés, Job, y tiene, perdón, me enredé, espérenme, se los leo, estoy saltándome los puntos y eso me está dando lío. Por eso es que la puntuación es importante. Los libros que componen los hagiógrafos son diversos en género. De poesía tenemos salmos y cantar de los cantares. En cuanto a sabiduría, conocimiento, tenemos proverbios, Eclesiastés y Job. Y en cuanto a historia, tenemos crónicas, Esdras, Nehemías, Ruth, Esther y Daniel. Daniel está puesto como histórico, ¿ok? Acá. Y Daniel. Por lo tanto, en este contexto, en el contexto que estamos hablando, hagiógrafo se refiere al autor de cualquiera de los libros canónicos, ¿verdad? En este sentido, como lo toma para definir el canon hebreo, como lo toman los judíos. Entonces, ¿cuál es el canon hebreo del Antiguo Testamento? El canon hebreo del Antiguo Testamento, ustedes van a escuchar que algunos les dicen tiene 22 libros y otros le van a escuchar que le dicen tiene 24 libros. Sí, no se preocupen. Los libros son los mismos libros. La diferencia está en la forma de agrupación, ya les voy a explicar eso. Tenemos la Torá o la ley. Iba a tapar aquí para que ustedes no lo vieran, pero está allá. ¿Quiénes se pueden el Pentateuco de memoria? Si no, vamos a tener que traer a los niños, ¿verdad? Bueno, ahí está, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Es en la Biblia hebrea la Torá. ¿Ok? Luego siguen los profetas o los Nevim. Y la Biblia hebrea divide a los profetas en dos grupos. Profetas anteriores, no profetas mayores, ¿verdad? Sino profetas anteriores y profetas posteriores. Y cuando ustedes ven profetas aquí en la Biblia hebrea, no se refiere a los profetas anteriores, perdón, cuando ven profetas anteriores no se refiere a los profetas en sí, sino que a Josué, jueces, y aquí viene una primera explicación, Samuel, porque en la Biblia hebrea Samuel es un solo libro, en nuestra Biblia está dividido en primero de Samuel y segundo de Samuel. Conste, no es primera de Samuel, porque no es carta. Es libro. Y no podemos decir la primera libro de Samuel, ¿verdad? Es el primer libro de Samuel y segundo de Samuel en nuestras Biblias. En la Biblia hebrea es solo Samuel. Lo mismo sucede con Reyes. El primer libro de Reyes para nosotros y segundo libro de Reyes compone un solo libro en la Biblia hebrea y es solo el libro de Reyes. Ahora, los profetas posteriores tenemos a Isaías, Jeremías, Ezequiel y en un solo grupo están lo que nosotros conocemos como los profetas menores, ¿verdad? Que son los 12 libros de los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Nahum, Miqueas, Jonás, Miqueas, Nahum, es que es más bonito Nahum, ¿verdad? Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, son los 12 profetas menores agrupados en un solo libro. Y después tenemos los escritos, los que mencionaba hace un rato, que es Ketubim, y ahí están Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares. Y allí tenemos a Ruth y a Lamentaciones, y ustedes ven que lo tengo en otro color. El canon que traigo aquí tiene 24 libros, el canon hebreo. En los canon hebreos que aparece con 22 libros, el libro de Ruth se ha agregado al libro de Jueces. Termina Jueces y después sigue Ruth en el texto de esa Biblia. Y luego, cuando llegamos a Jeremías, ellos Lamentaciones lo ponen adicional al libro de Jeremías. Por eso es que tiene 22 libros. Supuestamente esto lo hicieron para hacerlo concordar con las letras del alfabeto hebreo, que ustedes recuerdan tiene 22 letras. ¿Ok? Y dijimos que no se llamaba alfabeto, ¿verdad? Sino que alefato, pero sí estamos acostumbrados nosotros, alfabeto. ¿Ok? Y
Entre estos escritos también siguen Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras y Nehemías, van en un solo libro juntos, y Crónicas, que es primer libro de Crónicas y segundo de Crónicas. El número 23 dice Esdras y Nehemías, porque ellos, los dos libros, Esdras y Nehemías, los ponen como un solo libro. ¿Ok? Para nosotros están separados. Como ustedes pueden ver, hermanos, los libros que aquí aparecen son los mismos que nosotros tenemos en nuestro canon bíblico del Antiguo Testamento. Los mismos libros. No tenemos otros. Uf, se va el tiempo. Yo no sé, ese reloj va a haber que pararlo. Ok, el canon bíblico del Nuevo Testamento. El proceso gradual que llevó al reconocimiento público, completo y formal de un canon fijo de los 27 libros que componen el Nuevo Testamento nos lleva hasta el siglo IV de nuestra era, es decir, ya después de Cristo. Esto no quiere decir, pónganle atención a esta parte, esto no quiere decir que a estas escrituras le faltara reconocimiento en su totalidad antes de ese tiempo, sino que la necesidad de definir oficialmente el canon no surgió sino hasta esta época. Hoy no había necesidad de definir el canon, no, surgió a causa de que hubo alguien por ahí que el hermano Luis creo que lo mencionó en una de las clases, Marción, ¿verdad? Y él hizo un recorte de la Biblia, él definió su propio canon de la Biblia y quitó todos los libros del Antiguo Testamento. Quitó, déjenme ver si recuerdo, Lucas, quitó todas las epístolas epístolas del apóstol Pablo, excepto las pastorales, esas sí las dejó. Hizo un montón de recortes, entonces empezó a haber ciertos problemas y por eso se tomó la decisión de definir oficialmente, por así decirlo, un canon del Nuevo Testamento. Pero como dice este párrafo, eso no quiere decir que hasta entonces fue que se reconoció un canon del Nuevo Testamento, no, ya estaba. Ya había un canon del Nuevo Testamento, ya habían libros aceptados por la iglesia, por los cristianos de la época, como libros autoritativos de parte de Dios. A finales del siglo II, eso es un poquito tiempo después, ¿no? En el siglo I es que se da toda la historia del nacimiento, crucifixión de Cristo, el surgimiento de la iglesia, las cartas escritas por los apóstoles, los libros que encontramos ahí de Hechos, todo eso escrito en el primer siglo. Ya en el segundo siglo, los 4 evangelios, el libro de Hechos y las 13 epístolas o cartas del apóstol Pablo ya habían sido ampliamente recibidas como escritura sagrada por los creyentes y las iglesias de todo el mundo de aquella época. Es decir, no teníamos que esperar hasta el siglo IV de nuestra era para decir había un canon definido. Aquí podemos ver, estamos hablando de ya la mayoría de los libros del Nuevo Testamento habían sido aceptados como libros con autoridad de Dios. Tertuliano, vamos a historia, yo para historia no soy muy bueno. Tertuliano es un escritor cristiano notable de las primeras 2 décadas del siglo III. Fue uno de los primeros en llamar a las escrituras cristianas el Nuevo Testamento. Esto es muy importante, porque usar esta palabra para esta parte de la Biblia nos lleva a colocar la escritura llamada Nuevo Testamento en el mismo nivel de inspiración y autoridad que tiene el Antiguo Testamento. No puede haber un Nuevo Testamento sin un Antiguo Testamento. Y quiere decir que son iguales, tienen la misma autoridad, tienen el mismo grado de inspiración, son palabra de Dios. ¿Hay testimonio interno de la Biblia acerca de este punto? Claro que lo hay. Vamos a verlo. Primera Tesalonicenses 2:13. Pablo predicó a los hermanos de Tesalónica y en esta ocasión les está enviando su primera carta. Y él les dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Miren, ¿de qué? De que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo está diciendo que lo que ellos hablaban era palabra de Dios, número 1. Número 2, dice que los hermanos de Tesalónica la recibieron no como dichos de los hombres, sino como lo que es de verdad. ¿Qué es en verdad? Es la palabra de Dios. O sea, tenemos ya acá un texto, hay varios, ¿no? Un texto que nos está diciendo, miren, esta es la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 37, siempre el apóstol Pablo,
les dice en una exhortación a los hermanos, si alguno se cree profeta o espiritual en la iglesia de Corinto, reconozca que los que os escribo son mandamientos del Señor. No estoy escribiendo de mi propia iniciativa, dijo el apóstol Pablo. A pesar de que hay un texto por allá donde dice, esto lo digo yo, no lo dijo Cristo. ¿Sí? Y algunos dicen, miren, ya ven, esto no es palabra de Dios. No, es palabra de Dios. Está registrado con autoridad de parte de Dios. Y él dice acá, entiendan que lo que les estoy escribiendo son mandamientos del Señor, no son inventos nuestros. Segunda de Pedro 3, 15 al 16. Un apóstol reconociendo el escrito de otro apóstol como palabra de Dios. Y tened entendido, segunda de Pedro 3, 15 y 16, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Lo que el apóstol Pablo escribió ha sido según la sabiduría de Pablo, no, según la sabiduría de Dios, la sabiduría que Dios le dio, ¿verdad? Está basado en esto, dice, él les ha escrito casi en todas sus epístolas hablando de estas cosas, en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, y qué difíciles, ¿verdad? Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, no solo las de Pablo, para su propia perdición. Es decir, Pedro está dando testimonio de que los escritos de Pablo son inspiración divina, son palabra de Dios, y aún los otros escritos, dice, las otras escrituras también son palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, esto es importante. Por eso les decía, yo lo que estoy tratando ahora es de que veamos de que el canon bíblico no fue establecido por una institución humana, sino que la Biblia misma está dando testimonio de que es la palabra de Dios. ¿Hay testimonio fuera? Sí, hay testimonio fuera. Hay testimonio de otras personas. Y para que les llame esto la atención, incluso en muchos casos, algunos de los escritores ni siquiera eran cristianos, de los que dan testimonio de esto. En el 95 después de Cristo, primer siglo todavía, ¿verdad? Todavía vivía el apóstol Juan. Clemente de Roma les escribió a los cristianos en Corinto, usando una rendición libre del material de Mateo y Lucas. Es decir, él les escribe a los de Corinto, citando, llevándoles pasajes, y según entiendo aquí dice rendición libre del material de Mateo y Lucas, es decir, tomando el evangelio de Mateo y de Lucas y enviándoselo a los hermanos de Corinto. Además de eso, nos dice esta nota, él parece, Clemente de Roma, profundamente influenciado por el libro de Hebreos. Es decir, ya conocía el libro de Hebreos. Y es obvio que tiene familiaridad con Romanos y con Corintios. La carta a los Romanos y las dos cartas a los Corintios que se conservan. ¿Sí? Vemos entonces cómo ya estaba un canon aceptado, incluso estamos diciendo fuera de los textos bíblicos en lo que dicen. También él tiene en esa nota que envió a Corinto referencias a Primera de Timoteo, referencias del libro de la carta a Tito, referencias de Primera de Pedro y referencias de la carta a los Efesios. En el mismo libro que les he estado citando, El origen de la Biblia. Entonces, hermanos, sí vemos que hay un testimonio extra bíblico acerca del canon bíblico. Hay evidencia que en los 30 años después de la muerte del apóstol Juan, es decir, ahí por el año 125 después de Cristo, todos los evangelios y las cartas paulinas eran conocidos y usados en todos esos centros desde donde nos ha llegado la evidencia. Y aquí está hablando de un centro de estudio en Egipto, ¿verdad? Desde allí, dicen, ya había una aceptación. En el año 125 ya había un canon que hacía referencia a todos los evangelios, a todas las cartas de Pablo, y estos eran conocidos y usados aún ya en Egipto. Uno de los primeros manuscritos del Nuevo Testamento que se descubrió en Egipto es un fragmento de Juan conocido como el nombre del papiro de John Rylands, y demuestra la forma en que los escritos del apóstol Juan eran honrados y copiados alrededor del año 125 después de Cristo, en un periodo de 30 a 35 años después de su muerte, lo que les decía hace un momento.
¿verdad? Entonces vemos, hermanos, de que no pasó mucho tiempo para decir, este es el canon del Nuevo Testamento. Cerca del final de este periodo, del siglo II después de Cristo, Justino Mártir pone a los escritos de los apóstoles a la par con los escritos de los profetas del Antiguo Testamento. Él dice así, declara que la voz que habló a través de los apóstoles de Cristo en el Nuevo Testamento era la misma voz que habló a través de los profetas y la misma voz que escuchó Abraham. Justino Mártir dijo, el Nuevo Testamento es obra de Dios. Esa voz de los escritores del Nuevo Testamento es la misma voz que habló a Moisés, que habló a Abraham, que habló a los escritores del Antiguo Testamento. Los pone al mismo nivel. Justino también usó libremente está escrito con citas que se refieren a las escrituras del Nuevo Testamento. La fórmula está escrito, hermanos, es una fórmula que solamente se usa para los escritos bíblicos. Usted no va a encontrar un libro secular, no diga, está escrito tal cosa, haciendo referencia a sus libros. No lo va a encontrar. Solamente se refiere siempre a las escrituras sagradas. Ireneo cita de casi todo el Nuevo Testamento sobre la base de su autoridad y afirma que los apóstoles fueron investidos con poder de lo alto. Dice que los apóstoles estaban totalmente informados referente a todas las cosas y tenían conocimiento a medias, tenían conocimiento perfecto, dice, teniendo todos en igual medida y cada uno en particular el Evangelio de Dios. Y esto lo escribe refutando ciertas herejías. Por cierto, el libro se llama Contra las herejías, ¿verdad? Él hace referencia al Nuevo Testamento como palabra de Dios. Tasiano era un alumno de Justino Mártir, hizo una armonía de los 4 evangelios llamados Diatesarón, no sé si así se pronuncia, pero yo así lo leo, afirmando que tenía el mismo estado en la iglesia ya en el año 170 después de Cristo. Ya él hizo una comparación entre los evangelios, una armonía de los evangelios, y ustedes ahora van a encontrar mucho material de eso. Para entonces habían surgido otros evangelios, y esto es importante. Para entonces habían surgido otros evangelios, pero él reconoció solo Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que fueron los 4 aceptados por la iglesia en sus orígenes. Es decir, esto ya es hacia el año 170. No fue definido, hermanos, en el siglo IV. Basten estos testimonios, y esta ya es nota mía, como suficientes para demostrar que desde muy temprano en la historia de la iglesia existía ya la aceptación de los libros del Nuevo Testamento como de origen divino. No hay más. El reconocimiento del canon del Nuevo Testamento tenemos que fue en la última mitad del siglo IV, en su carta festiva para la Pascua del año 367, Atanasio de Alejandría escribió que nadie le agregue a esto, al canon, que nada sea quitado. Nos da el documento más antiguo que existe en el cual se especifican nuestros 27 libros sin calificarlos. Al final del siglo IV, el Concilio de Cartago, como lo dice nuestro manual, en el 397 después de Cristo, decretó que aparte de las escrituras canónicas, nada se debe leer en la iglesia bajo el nombre de las escrituras divinas. Es decir, esto es importante. El repentino avance del cristianismo bajo el emperador Constantino tuvo mucho que ver con la recepción. Fíjense, recepción de todos los libros del Nuevo Testamento. No es la definición de los libros, sino la recepción, ¿verdad? No es que ellos lo definieron, es que ya lo recibieron. Y dice que Constantino le dio a Eusebio la tarea de preparar 50 copias de las escrituras divinas. Este señor Eusebio, era un historiador. Y nos dice aquí, el historiador Eusebio, totalmente consciente de cuáles eran los libros sagrados por los que muchos creyentes habían estado dispuestos a dar sus vidas, estableció en efecto la norma que dio reconocimiento a todos los libros que alguna vez habían ofrecido dudas. En el oeste, por supuesto, Jerónimo y Agustín fueron los líderes que ejercieron una influencia determinante. La publicación de los 27 libros en la versión Vulgata latina, virtualmente resolvió el asunto. Cuando se editó esta Biblia, al final a este hombre le dijeron que tenía que incluir los libros apócrifos y escribió los libros apócrifos
lo tradujo en su Biblia, pero en la introducción al libro él los define como libros no inspirados. Útiles para historia, útiles para aprender, pero no palabra de Dios. Requisitos que debía cumplir el libro, me voy a tratar de tomar a lo sumo 5 minutos más, va a ser bien difícil. Requisitos que el libro debería cumplir para ser canónico. Autoría, es decir, que fuera uno de los apóstoles o alguien que tuvo relación directa con los apóstoles. Contenido, que la enseñanza o doctrina del libro esté en armonía con todo el resto de las escrituras. Si un libro no estaba de acuerdo con esto, había que sacarlo. Aceptación universal, que la iglesia desde el principio los hubiera reconocido como palabra de Dios. Aceptación por parte de los padres de la iglesia. Cuando nos referimos a los padres de la iglesia, nos referimos a los apóstoles y a los alumnos de los apóstoles y a algunos que fueron alumnos de los apóstoles, pero ya de ahí para acá ya no más nada. Y edificación personal, que sean útiles para enseñar, para instruirnos a nosotros como cristianos. Nos faltan los libros apócrifos. Los libros apócrifos, o sea, tiempo hay, tenemos 15 minutos, pero yo no quería tomarme los 15 minutos. En el Concilio de Trento, que fue desde el 13 de diciembre de 1545 hasta el 26 de enero de 1563, la Iglesia Católica Romana declaró canónicos 11 libros apócrifos. En la actualidad mantienen 7, según tengo entendido. El primer Concilio Vaticano, corrijan esa fecha en su manual, página 73, ahí tiene 1826 me parece, pero el primer Concilio Vaticano se celebró entre 1869 y 1870. Los concilios duraban más tiempo, pero aquí hubo una guerra y a raíz de esa guerra tuvieron que interrumpir el concilio y se quedó hasta ahí nomás. En ese concilio, el primer Concilio Vaticano, se confirmó la decisión, de incluir estos libros entre el canon del Nuevo Testamento. Como ustedes pueden ver, eso fue prácticamente 1500 años después de Cristo. Es decir, el canon ya estaba definido desde antes, en esa época se adicionaron. En el Antiguo Testamento existieron 2 colecciones, una breve, que es parte de lo que vimos, que era el canon palestinense, y otra más larga, que es el canon alejandrino, que estaba en griego. Solamente la versión griega conserva todos los libros contenidos en la Biblia hebrea y les añade Tobit, Judía, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Macabeos y todo eso que ustedes ya han de haber escuchado. Creo que en el libro lo tenemos también anotado. Esta nota, para que les haga clic, hermanos, no lo digo porque no lo entiendan, sino que para que les haga clic en el sentido de que estoy citando con esto, y se lo voy a leer, me voy a tomar la libertad de leerlo, una Biblia católica. No estoy citando a otra cosa. La versión griega dice conserva todos los libros contenidos en la Biblia hebrea, a los cuales añade y da la lista, y esto ha sido tomado de la Biblia Bover Cantera, la 4ª edición, que es de la Editorial Católica en Madrid. O sea, estoy citando una Biblia católica. Ellos mismos dicen, no, hasta entonces fue agregado. O sea, para que no digan, es invento de los protestantes. ¿Ok? Esta es una cita de una Biblia católica, pero digo que nos haga clic, o sea, hasta ellos mismos lo entienden, eso quise decir. ¿Por qué los escritos apócrifos no son canónicos? En el manual nos da una lista, he seleccionado alguna de ellas. Ninguno de los escritos apócrifos afirma ser inspirado por Dios. Miren, traigo una cita bíblica, ¿no? Segunda de Macabeos 15, 38-39, dice, así acaecieron los sucesos relativos a Nicanor. Y como la ciudad desde aquellos días ha estado en posesión de los hebreos, aquí pondré fin a mi narración. El verso 39 dice, si la narración está felizmente concebida y ordenada, es lo que deseaba yo, no Dios. Pero si es imperfecta y mediocre, es todo lo que he sabido hacer. ¿Algún escritor de la Biblia dice que lo que ha escrito es mediocre? ¿Algún escritor de la Biblia dice, es lo mejor que pude hacer? Hay que salga como salga, pero es lo mejor. No, hermanos, eso no les cuenta a ustedes en ningún escrito de la Biblia. Este libro apócrifo lo tiene. Ni Jesús ni los apóstoles citaron nunca los escritos apócrifos. Y esto a pesar de que en esa época usaban la Biblia griega de la Septuaginta. El famoso historiador judío Josefo, que no era cristiano, y el filósofo judío Filón no reconocieron los escritos apócrifos como inspirados si no eran cristianos. Jerónimo, el traductor de la Vulgata Latina, que es parte de lo que cité hace un rato, declaró que los escritos apócrifos no eran inspirados. Y ninguno de los escritos apócrifos se encuentra en una lista de libros canónicos compuesta durante los primeros 4 siglos de la iglesia. Fue después de eso.
Incluso la Iglesia Católica Romana no reconoció oficialmente los escritos apócrifos, sino hasta el Concilio de Trento. Ahora bien, hermanos, por su propia naturaleza, la Santa Escritura, ya sea el Antiguo o el Nuevo Testamento, es un producto dado por Dios y no una obra de creación humana. La clave de la canonicidad de los libros de la Biblia es la inspiración divina, no el designio de los hombres. Por eso dice, 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es, ¿cómo? Inspirada por Dios. Espero, hermanos, haber alcanzado mi objetivo. El canon de la Biblia ha sido definida por Dios mismo. El canon de la Biblia ha sido establecido por Dios y la Biblia misma da testimonio de sí misma que es la palabra de Dios. Bendiciones. ¿Ok? ¿Preguntas o comentarios?